La Unión Soviética. Durante meses, el país había resistido como había podido a la sangrienta invasión alemana. La Operación Barbarroja había comenzado el 22 de junio de 1941. 4 millones de soldados del eje fueron enviados para atacar a la Unión Soviética por sorpresa. Los combates fueron implacables, pero entre el caos, a un hombre le preocupaba otra amenaza. Era un físico, Georgy Fliorov. Se había fijado en que el gran número de artículos escritos por investigadores alemanes y estadounidenses sobre elementos radiactivos de repente habían cesado. Sospechaba que los investigadores estaban enfrascados en la creación de una bomba atómica. Así que se fue a la biblioteca a comprobar si había algo en los diarios estadounidenses o en otros, y descubrió que no había nada. Consultó los diarios alemanes y vio que todo lo relativo a la fisión nuclear había desaparecido, y concluyó que, como en la historia de Sherlock Holmes, el perro que no ladra por la noche es el que da la pista de que algo está pasando. Entonces, en abril de 1942, escribió una carta a Stalin para advertirle de las consecuencias del desarrollo de un arma de ese tipo. Los resultados superarán todo lo que sabemos ahora tan absolutamente que no habrá necesidad de determinar a quién se debe culpar por el hecho de que este trabajo se haya descuidado en nuestro país. De modo que, a su vez, a comienzos de 1943, Stalin inició el programa para desarrollar una bomba atómica, pero no como el Proyecto Manhattan. Solo se contrató aproximadamente a un centenar de científicos y la investigación comenzó aquí, en esta tienda de las afueras de Moscú. El proyecto Manhattan era el Rolls-Royce. El proyecto soviético no era ni un modelo T de Ford, era una bicicleta. Los científicos que trabajaban en él lo hacían fundamentalmente con papel y lápiz. Vivían en una enorme pobreza material. No había reactor nuclear, no había ni siquiera uranio y mucho menos plutonio. No había materias primas para una bomba. Los soviéticos no tenían nada de eso, pero sabían lo que podían hacer si conseguían esos recursos. La Unión Soviética, todo hay que decirlo, estaba arruinada. La guerra ya les había costado millones de vidas. La contraofensiva soviética estaba en marcha en todos los frentes. Todos los recursos disponibles estaban movilizados. La investigación científica distaba mucho de ser la prioridad de Stalin. La Unión Soviética era un país del tercer mundo, incomparablemente más pobre que los Estados Unidos. Por lo tanto, había pocos recursos para destinar a la investigación. Todo se invertía en el esfuerzo de guerra. No obstante, había un campo en el que la Unión Soviética sobresalía y que resultaría crucial: el espionaje. Y uno de sus espías era especialmente productivo. Les enviaba todos los avances estadounidenses en la bomba. Consiguió espiar en la ciudad más segura del mundo, Los Álamos. Se llamaba Klaus Fuchs. Klaus Fuchs fue probablemente el espía más importante de la historia del espionaje, porque fue uno de los científicos más inteligentes y más brillantes que participaron en esa actividad. Fuchs era de origen alemán, de una familia de clase media y padre clérigo. A los 17 años, cuando Hitler llegó al poder, empezó a oponerse a los nazis y se unió al Partido Comunista. Deja muy claro, creo yo, que una de las mayores amenazas que ve para la sociedad alemana es el crecimiento de la derecha y del nazismo. Y opino que él cree que el Partido Comunista es el único grupo que puede enfrentarse a los nazis. Y para un hombre como Fuchs, eso se convirtió en un compromiso fundamental en su vida. Comunista confirmado, abandonó la Alemania nazi y se marchó a Gran Bretaña, donde empezó a estudiar física. Obtuvo la nacionalidad británica y su perfil como físico creció rápidamente. Fue reclutado para trabajar en el proyecto de bomba atómica británica, que comenzó en 1940, 2 años antes del Proyecto Manhattan. Pero sus convicciones políticas le llevaron directamente a la Embajada Soviética en Londres, donde ofreció sus servicios a la Unión Soviética. En cuanto Alemania atacó la Unión Soviética, se dirigió a la Embajada Soviética en Londres y dijo: yo entiendo de esto, puedo contaros mi trabajo. Sabe que se está trabajando para crear una bomba atómica de uranio.
Es invitado a trabajar en ese programa y cree que tiene el deber de contárselo al Partido Comunista, al GRU y a la Unión Soviética. En ese momento se convierte en un espía. En 2 años, Fuchs pasó a la Unión Soviética 570 páginas de cálculos y descripciones de la construcción de una bomba atómica. Era el resultado de todo lo que Gran Bretaña había descubierto, pero fue más lejos incluso, porque a finales de 1942, el general Groves pidió a los aliados que enviasen a sus mejores científicos a los Estados Unidos para acelerar la investigación sobre la bomba. Fuchs, el físico eminente, también recibió una invitación para viajar. En noviembre de 1943 llegó a los Estados Unidos. El espía ruso se había embarcado en el proyecto Manhattan. En él tendría acceso a toda la información de alto secreto. Los aliados no sospechaban que les espiaban. Groves tenía una obsesión. Aunque su bomba no estaría terminada en varios meses, seguía sin saber si Hitler estaba preparado para lanzar la suya. Para averiguarlo, tenía que interrogar a los científicos que se habían quedado en Alemania. El primero de los cuales era Werner Heisenberg, que dirigía el programa alemán. La única forma de llegar a él era tener a hombres sobre el terreno. Pero para ello, habría que esperar a la primavera de 1944 y a la liberación de Europa. Al amanecer del 6 de junio, 130.000 hombres desembarcaban en las playas de Normandía. Fue la mayor operación militar de todos los tiempos. Entre los soldados aliados también había civiles estadounidenses, hombres cuyo objetivo no era liberar a Europa del yugo nazi. Eran científicos vestidos de uniforme, 20 de ellos enviados personalmente por Groves. Su misión era descubrir el estado exacto de los avances de la bomba alemana. Necesitaba a sus fuerzas de inteligencia y contrainteligencia particulares. Necesitaba tener sus propios ojos y oídos, sus propios hombres. Esta unidad especial de nuevos espías constituía la misión Alsos y estaba dirigida por un hombre llamado Samuel Goldschmidt. Este holandés de 45 años daba clase de física en la Universidad de Michigan. Pero en la década de los 30 se había codeado con los científicos alemanes más brillantes. Algunos incluso eran amigos suyos. Contactos privilegiados que serían muy útiles para obtener información. Encajaba con muchos de los parámetros de la persona ideal para encontrar a los científicos e interrogarlos. Siguiendo el avance de las tropas aliadas en Francia, Goudsmit y sus hombres llegaron el 25 de noviembre de 1944 a un lugar especialmente interesante, Estrasburgo. La ciudad se había convertido en la vitrina de la investigación científica del Reich. Alsos confiaba en encontrar allí el rastro de Werner Heisenberg, porque era él quien podría ofrecerles información sobre la bomba alemana. A su llegada a la Universidad de Estrasburgo, Goudsmit encuentra documentos y una dirección que podrían permitirle localizar a Heisenberg. Goudsmit descubre, y es una noticia muy emocionante, que Heisenberg, la figura central que está buscando, no está en Berlín, que está siendo bombardeado hasta la destrucción en ese momento de la guerra, sino que se ha mudado a Hechingen, en la Selva Negra, a donde de hecho se ha trasladado el programa de la bomba alemana. Hechingen, una pequeña localidad que Goudsmit y sus hombres jamás habrían considerado, estaba perdida en la Selva Negra, a unos 60 kilómetros de Stuttgart. Según la misión Alsos, era el lugar perfecto para ocultar un laboratorio. Goudsmit sabía que estaba cerca de alcanzar su objetivo, pero todavía le aguardaban varias sorpresas, porque no era el único interesado en la investigación atómica alemana. Tendría que competir con los franceses. Se dio cuenta de ello cuando el 24 de abril de 1945 la misión Alsos llegó finalmente a las cercanías de Hechingen. La localidad estaba apenas al otro lado de un puente, pero el problema era que otro ejército ya se había estacionado allí y estaba preparado para entrar en la ciudad. El Ejército de Liberación francés,
Nada grave. Eran aliados después de todo. Pero cuando se trataba de cazar científicos, era un sálvese quien pueda. Y los franceses, tras 5 años de guerra, apenas estaban comenzando su programa nuclear. Los franceses tenían su propio programa de inteligencia y querían capturar a alguno de aquellos científicos para la Francia de posguerra. De modo que había una gran rivalidad por llegar primero a los científicos. Si los franceses capturaban a Heisenberg, con toda probabilidad se lo quedarían. Era una situación peliaguda. Era vital que la misión Alsos evitase el avance del primer ejército francés. ¿Pero qué podían hacer? Los estadounidenses lo intentaron con un farol. Lo que hacen es decir, esperad, lo van a bombardear todo, no entréis ahí, vienen nuestros aviones. Así que los oficiales franceses dijeron que esperarían, y entonces la gente de Alsos entró. Por consiguiente, el primer ejército mantuvo su posición y no entró en Hechingen. La misión Alsos se apresuró a entrar. En la dirección descubierta en la Universidad de Estrasburgo, encontraron una iglesia. Y cuando la registraron, dieron con el premio gordo. En la cripta, Gus Smith encontró un laboratorio secreto y un enorme reactor. Pero pese al dramatismo, resultó que no era una bomba, sino una batería atómica que solo podía usarse para generar electricidad. El equipo Alsos respiró aliviado. 2 semanas después encontraron a Heisenberg, quien confirmó que Alemania todavía estaba muy lejos de dominar la energía atómica. No había nada. No había programa. No había esfuerzo. No había colaboración de la ciencia, el ejército y la industria alemanas para elaborar su propio proyecto Manhattan. Hitler no respaldaba el trabajo de la bomba atómica en Alemania. Pensaba que no era necesario y que concluirían antes la guerra. Heisenberg le había dicho a Hitler que necesitarían 10 años y millones de dólares. Y Hitler contestó, no vale la pena, acabaremos la guerra mucho antes. Los estadounidenses, por tanto, no tenían nada que temer de los alemanes. Pero lo que descubrieron fue que tenían un adversario nuevo, un rival ultradecidido al que no habían considerado y que resultaría especialmente peligroso: la Unión Soviética. Porque los soviéticos también confiaban en hacerse con todos los científicos alemanes que pudiesen, junto con el material para construir su bomba. A los estadounidenses les esperaba una contienda muy reñida en Alemania. Había comenzado una nueva carrera armamentística. Aunque la guerra todavía no ha terminado, ya no es nuestro aliado. Hay señales de que algunas personas ya han visto a los rusos, a la Unión Soviética, como el próximo rival, el siguiente enemigo en potencia. Sobre todo, dado que los soviéticos también habían organizado una misión científica para saquear el territorio alemán, liderada por un físico muy brillante y con una enorme motivación: Yuri Khariton. Carrington no disponía del material que necesitaba para experimentar y construir. Y era el hombre sobre el terreno que podía decir, quiero esta instalación, desmóntenla y envíenla a la Unión Soviética. Quiero este material, necesitamos ese osciloscopio. Esta vez, los rusos estaban a la altura de la misión estadounidense. Los recursos que los soviéticos destinaron a Alsos fueron colosales, comparados con su estado general de pobreza. Los mejores científicos atómicos soviéticos viajaron a Alemania. Durante los 2 meses que estuvieron buscando científicos y material alemán, el programa soviético se paralizó. Todos se habían ido a Alemania liderados por Khariton. La razón de que la Unión Soviética no reparase en gastos para esta misión era que para fabricar una bomba atómica se necesitaba uranio, y el país no tenía suficiente. Solo 7 toneladas cuando se necesitaban 200. Y resulta que en Alemania había. No te pones a buscar una bomba atómica en un estante, empaquetada con un lacito. Buscas en las bases industriales la materia prima, el uranio, para intentar acelerar el programa soviético.
Porque los soviéticos saben que los alemanes tienen uranio por una sencilla razón. Los alemanes ocuparon Checoslovaquia en 1938 y la única gran mina de uranio conocida en aquella época era la de Joachim Stal en Checoslovaquia. De modo que los soviéticos sí acumularon uranio durante la guerra. Pero los estadounidenses, que todavía no tenían la bomba, no querían que la Unión Soviética encontrase ese uranio. Groves comprende que sí, que los Estados Unidos tendrán la bomba, pero quiere asegurarse de que el monopolio estadounidense dure lo máximo posible, porque es lo que hará a los Estados Unidos más poderosos. El caso es que a comienzos de 1945, los estadounidenses ya iban con retraso. Mientras ellos estaban atascados en las Ardenas, el Ejército Rojo con sus científicos ya había entrado en Alemania desde el este y avanzaba sobre Berlín. Era probable que los soviéticos se hiciesen con los stocks de uranio primero, en esta fábrica próxima a Berlín que lo producía. Pero el general Groves lo había previsto todo. Descubrieron en Estrasburgo un montón de documentos relativos al proyecto atómico alemán. Y al parecer, en esos documentos se decía que había un grupo en la planta de Auergesellschaft, en Oranienburg, que producía el metal para el proyecto. De modo que solicitó que las fuerzas aéreas de los Estados Unidos bombardeasen esa planta. El 15 de marzo de 1945, 600 bombarderos de los Estados Unidos arrojaron 1.500 toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre la planta. La escala sin precedentes del bombardeo destruyó todo el stock de uranio. 100 toneladas en total. Un evidente acto de hostilidad contra su aliado soviético. La planta no formaba parte del esfuerzo de guerra alemán. Elaboraba óxido de uranio, pero se hizo solo para impedir que los soviéticos la tomasen. Fue Groves en persona quien dio la orden al mando de las fuerzas aéreas estadounidenses de arrasar esa fábrica. Eso demuestra la magnitud del poder que se le había otorgado y del que quería privar a los soviéticos. La Guerra Fría todavía no había comenzado, pero se llevaba a cabo una intervención directa para negar a un aliado el acceso a un material esencial. Los estadounidenses fueron más lejos si cabe para privar a los rusos de este uranio. Y esta vez ignoraron claramente las leyes internacionales. Un mes después del bombardeo de Oranienburg, los hombres de Alsos llegaban finalmente a Alemania y descubrían a través de los científicos alemanes capturados que el verdadero arsenal de uranio se guardaba bajo vigilancia en Stassfurt, a 200 kilómetros de la capital. Una cueva del tesoro con 1.200 toneladas de uranio. Era imperativo recuperarlo antes que los rusos. El problema era que la localidad se encontraba en la zona ocupada por los rusos, según los acuerdos de Yalta. A Groves no le importó en absoluto y ordenó a sus hombres lanzarse hacia Stassfurt. En secreto, en plena noche, cargaron el uranio en vehículos. Oleada tras oleada de camiones trasladaron el material a Gran Bretaña. Cuando el Ejército Rojo llegó varios días después, no quedaba nada. La Unión Soviética sabía lo que había pasado y formuló sus protestas, no porque se hubiesen llevado el uranio, sino porque las tropas estadounidenses habían penetrado en una región que supuestamente formaba parte de la zona de ocupación soviética. No tenían derecho a hacer eso. ¿Estamos seguros de que no tenían derecho a hacerlo? Las reglas de la guerra dicen que si derroto a mi enemigo, tengo derecho al botín. ¿Quién había derrotado al ejército alemán en Sajonia? El ejército de los Estados Unidos. Por consiguiente, podía considerarse como un botín de guerra. Así fue como lo justificaron los estadounidenses. En realidad se trataba de una violación de los acuerdos de Yalta, puesto que debían abandonar toda infraestructura. Esto no era infraestructura, eran materias primas, así que jugaron con las palabras. Pero sinceramente a Groves no le importaba lo más mínimo la jerga legal. Lo que él quería era que los soviéticos no consiguiesen aquellas 1.200 toneladas de uranio. Pero Groves no logró completamente su objetivo, porque al mismo tiempo los rusos también descubrían algo. Julie Carrington averiguó que había uranio en otra localidad llamada Neustadt. Pero ese era un nombre bastante común en Alemania.
20 localidades compartían nombre y 10 de ellas estaban en la zona soviética. De modo que las peinaron todas con un peine de dientes muy finos. Carrington llegó primero con su pequeño contador Geiger. Iba con Seldovich y comenzó 1, 2, 3, 4, 5, nada. 6, 7, 8, 9, nada. Estaban desesperados porque solo les quedaba una. Y bingo, era esa. Neustadt am Glebe. En una enorme curtiduría que ya había sido requisada por los soviéticos. Allí, Carrington descubrió un almacén con una gran cantidad de bidones. El problema era que estaban llenos de plomo. El plomo reducía la radiación y dificultaba el funcionamiento del contador Geiger de Carrington. De modo que no había nada concluyente. Se preguntaba si las señales se debían solamente a la radioactividad natural de fondo. Así que lo dejó y se marchó. Pero esa noche durmió mal y al día siguiente les dijo a sus colegas, vamos a volver. Y creo que fue en su tercera visita cuando finalmente ordenó retirar el sello a los bidones y vio cómo el contador se disparaba. Había encontrado las 100 toneladas de óxido de uranio altamente enriquecido que enviaría inmediatamente a la Unión Soviética. 100 toneladas es suficiente para comenzar un programa. No basta, pero es un buen comienzo. Y los rusos hicieron grandes avances, puesto que enseguida recibirían el manual para montar una bomba atómica. Se lo suministró su espía, Klaus Fuchs, que se había infiltrado entre los aliados. Tras pasar 8 meses en un laboratorio de Nueva York, se convirtió en uno de los mejores teóricos del mundo. Sus conocimientos eran vitales para la investigación y fabricación del artilugio, y en 1944 consiguió ser trasladado a Los Álamos. Allí obtuvo un puesto clave, y lo que es más importante, un puesto que le permitía disponer de una visión general de la bomba. Estaba en la división teórica y trabajaba en un problema absolutamente clave: cómo detonar una bomba de plutonio, en el mecanismo de implosión. Y la división teórica estaba bastante abierta a los debates. De modo que Fuchs se encontraba en una posición en la que tenía una idea bastante clara del diseño de la bomba, de los problemas que surgirían al utilizar plutonio para una bomba. Fuchs trabajaba mucho, 18 horas al día. Era respetado por sus colegas, incluso por los más eminentes. Y como buen espía, logró ganarse su confianza. Era una persona muy tranquila, respetuosa con las leyes. Cuidaba a los hijos de sus colegas en Los Álamos. Era muy educado, reservado. Parecía la última persona que podría ser un espía. Pero, por supuesto, era la primera persona que era un espía. Conocía muchos detalles. Sabía cómo era la carcasa de la bomba, cómo eran las lentes interiores, cómo era el iniciador, todos los detalles que la mayoría de la gente del proyecto no sabía en absoluto. Pero como él era de confianza y se había involucrado tanto en el trabajo, los conocía. Fuchs logró transmitir toda esta información de alto secreto a Moscú gracias a los privilegios que le otorgaba su estatus. Excepcionalmente, le permitían salir de Los Álamos. Su contacto era Harry Gold, un comunista estadounidense reclutado por los servicios secretos soviéticos. Durante un año, Fuchs y su mensajero se encontraron esporádicamente. Pero el 6 de junio de 1945, la reunión entre ambos hombres fue capital. Fuchs entregó a Gold los documentos que ahorrarían a la Unión Soviética 18 meses de investigación y 26.000 millones de dólares. Fuchs sale de Los Álamos en coche, conduce hasta Santa Fe de noche, llega a un puente que se encuentra en un parque público en las afueras de Santa Fe. Tiene vistas a la ciudad. Y entonces, Fuchs entrega un buen fajo de documentos. Fuchs suministró una descripción detallada de la bomba de plutonio.
con todas las dimensiones relevantes y todos los componentes diferentes de la bomba. Era una información extremadamente importante que los científicos soviéticos no tenían forma de descubrir por sí solos, puesto que no disponían de muestras de plutonio que analizar. Y los científicos soviéticos decidieron que tomarían este diseño como base para su primera bomba. Ese mismo día, Fuchs les advirtió que la bomba casi estaba lista y que se probaría en un futuro próximo. Varias semanas después, el 17 de julio de 1945, las fuerzas aliadas se reunieron en Potsdam, cerca de Berlín, representadas por Harry Truman, nuevo presidente de los Estados Unidos, Joseph Stalin y Winston Churchill. Alemania se había rendido 2 meses antes y los aliados tenían que preparar el período de posguerra y repartirse el botín. El líder soviético creía que se encontraba en una posición fuerte, puesto que el Ejército Rojo controlaba la mayor parte de Europa Central. Pero lo que Stalin no sabía era que Truman se guardaba un as en la manga: el test de la bomba atómica realizado el día anterior.